Smith Wigglesworth, el fontanero que resucitó muertos. El llamado en el silencio. Estás en el canal Oración Espíritu Santo, donde las historias de fe se convierten en testimonios vivos. Hoy conocerás la trayectoria de un hombre sencillo, sin estudios, que se transformó en uno de los instrumentos de avivamiento más poderosos del siglo XX. Un hombre conocido como el apóstol de la fe. Su nombre, Smith Wigglesworth. Smith nació en 1859, en la pequeña ciudad de Manston, Inglaterra. Era una época dura, de trabajo pesado y pobreza extrema. Desde muy pequeño, el joven Smith aprendió el valor del esfuerzo. A los 7 años ya trabajaba en el campo, ayudando a sus padres a sobrevivir. Pero aún en medio de la pobreza, algo en él llamaba la atención: su sensibilidad espiritual. Siendo apenas un niño, Smith comenzó a asistir a una pequeña iglesia metodista. Allí, algo despertó dentro de él. No comprendía mucho sobre la fe, ni sabía leer, pero sentía un fuego inexplicable cada vez que escuchaba hablar de Jesús. A los 8 años, entregó su corazón a Cristo. Era solo un niño, pero aquella decisión cambiaría el rumbo de su vida. Los años pasaron y Smith se convirtió en fontanero, un oficio sencillo, pero digno. Mientras muchos buscaban riquezas, él buscaba preservar su fe. No era un predicador ni soñaba con multitudes, pero dentro de él había algo que no le permitía estar en paz. Un profundo deseo de ver el poder de Dios manifestarse. En su juventud, se casó con Polly Featherstone, una mujer piadosa y llena del Espíritu Santo. Fue ella quien comenzó a predicar primero, mientras Smith la acompañaba tímidamente desde los bancos de la iglesia. Apenas podía leer la Biblia, por eso dejaba que Polly enseñara. Pero detrás del silencio de aquel hombre sencillo, Dios estaba forjando un instrumento poderoso. Polly oraba por él, creyendo que un día su esposo sería usado por Dios. Y ese día llegó. Una noche, mientras oraba, Smith tuvo una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Fue bautizado con fuego, y su vida nunca volvió a ser la misma. Desde ese momento todo cambió. El hombre callado y tímido se transformó en un predicador valiente, lleno de autoridad y con una fe inquebrantable. Decía: si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Wigglesworth no aceptaba lo imposible. Para él, la fe no era teoría, era acción. Comenzó a predicar, orar por los enfermos y ver curaciones sobrenaturales. Los sordos oían, los ciegos recuperaban la vista y hasta los muertos volvían a la vida. Pero nada de esto comenzó con fama. Comenzó en el silencio. En el cuarto de oración, donde aprendió a depender totalmente de Dios. Solía decir: nunca oro más de media hora, pero nunca paso media hora sin orar. Era esa comunión constante con el Espíritu Santo la que sostenía el poder que fluía a través de él. El fontanero de Bradford ahora era llamado el hombre de fuego. Donde quiera que iba, Wigglesworth predicaba con convicción. Su mensaje era simple, directo y lleno de unción. Arrepiéntanse, crean en Cristo y reciban el Espíritu Santo. No había discursos elaborados, solo fe pura y entrega total. Muchos quedaban impactados por su osadía. Oraba con autoridad, a veces con gestos bruscos, porque creía que estaba enfrentando al mismo diablo por aquellas vidas. Pero a pesar de su estilo duro, amaba profundamente a las personas. Su corazón ardía de compasión por los perdidos. Así, aquel hombre sencillo, el fontanero, empezaba a ser conocido en toda Inglaterra. Pero aún no imaginaba que Dios lo llevaría a los 4 cumbres del mundo
predicando a multitudes y siendo testigo de milagros extraordinarios. Esta fue solo la semilla del avivamiento que estaba por venir. Un fuego empezaba a arder y nada podría detenerlo. Vima Smith Wigglesworth, el plomero que resucitó muertos. Estás en el canal Oración Espíritu Santo, donde las historias de fe se convierten en testimonios vivos. Hoy continuamos el recorrido de Smith Wigglesworth, el hombre que creía que nada era imposible para Dios. Después de su experiencia con el Espíritu Santo, la vida de Smith cambió radicalmente. Ya no era el plomero tímido y silencioso. Ahora su voz cargaba autoridad y sus manos se convirtieron en instrumentos de sanidad y milagros. Las reuniones que antes parecían simples cultos se transformaron en verdaderos encuentros con lo sobrenatural. La gente venía de lejos buscando oración. Algunos llegaban en camillas, otros traídos por amigos, pero todos salían con la esperanza renovada. El poder que fluía a través de Wigglesworth era tan intenso que muchos testificaban de sanidades instantáneas. Oraba con pocas palabras, pero con una fe inquebrantable. Decía: «No soy yo quien sana, es Cristo en mí. Yo solo creo y actúo conforme a su palabra». Su ministerio creció rápidamente. Comenzó a viajar por Inglaterra y luego por toda Europa, llevando el mensaje de una fe viva y de un arrepentimiento genuino. Pero con la fama también llegaron las críticas. Algunos decían que era un fanático, otros se burlaban de su manera directa e incluso agresiva de orar. Smith, sin embargo, nunca buscó aprobación humana. Decía: «Prefiero ofender a 1000 hombres que desagradar al Espíritu Santo». Para él, la fe requería acción y valentía. Creía que la oración sin fe era como un cuerpo sin alma. Y cuando oraba, esperaba el milagro. No mañana, sino ahora. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cierta noche en Bradford. Un hombre había muerto. La familia lloraba desconsolada. Pero Smith llegó al lugar y con audacia puso sus manos sobre el cuerpo y oró en voz alta: «En el nombre de Jesús, vuelve a la vida». Todos miraron en silencio, incrédulos, pero segundos después, lo imposible ocurrió. El hombre abrió los ojos y se levantó. La casa se llenó de gritos y lágrimas. Era un milagro innegable. A partir de ese día, el nombre de Wigglesworth se extendió. Lo llamaban el apóstol de la fe. Se decía que más de 14 personas fueron resucitadas durante su ministerio. Pero para él, el mayor milagro no era la resurrección de los muertos, era ver a los pecadores rendirse a los pies de Cristo. Detrás de los milagros había una vida de intensa oración y santidad. Smith se levantaba cada día antes del amanecer, leía la Biblia por horas y oraba sin cesar. Decía que la palabra de Dios era el oxígeno del alma. Si no pasaba tiempo con Dios, se sentía asfixiado. Una vez, alguien le preguntó cuál era el secreto de su poder. Él respondió: «Me alimento de la palabra y respiro oración. Así es como el Espíritu Santo encuentra espacio en mí». Esa comunión constante lo hacía sensible a la voz del Espíritu. En muchas ocasiones, interrumpía una predicación porque sentía que Dios lo dirigía a orar por alguien. Y casi siempre, algo sobrenatural ocurría. Pero el camino de la fe también trajo dolor. Durante uno de sus viajes misioneros, su amada esposa Polly, quien había sido su mayor apoyo, enfermó gravemente. Smith oró por su sanidad, pero esa vez Dios la llamó a casa. Fue un golpe profundo. Permaneció en silencio varios días sin fuerzas para predicar. Sin embargo, en medio del dolor,
escuchó una voz suave en su corazón. Smith, continúa. Aún hay almas por alcanzar. Y él obedeció. Aunque herido, se levantó y siguió con la misión. Esa fue quizás su mayor prueba de fe, creer en Dios aun cuando no entendía sus decisiones. La llama que ardía en Wigglesworth no se apagó. Al contrario, se volvió aún más intensa. Comenzó a predicar con más autoridad, hablando sobre arrepentimiento, pureza y fe genuina. Sus cultos atraían multitudes en cada lugar. Hombres y mujeres se rendían entre llantos, convencidos por el poder del Espíritu Santo. El plomero que un día apenas sabía leer, ahora era uno de los predicadores más respetados del mundo. Y nunca tomó la gloria para sí. Decía, todo lo que soy es Cristo en mí. Después de la pérdida de su esposa, muchos pensaron que disminuiría el ritmo, pero ocurrió todo lo contrario. El dolor se convirtió en combustible para el avivamiento. Smith decía que cada lágrima derramada delante de Dios es una semilla de poder espiritual. Comenzó a viajar con mayor intensidad, primero por Europa, luego a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y América del Sur. Donde quiera que iba, las iglesias se llenaban, y no era por curiosidad, era hambre de Dios. Las personas querían ver los milagros, sí, pero salían transformadas por la presencia del Espíritu Santo. Wigglesworth predicaba con sencillez y autoridad. No hacía discursos largos ni buscaba elocuencia. Hablaba pocas palabras, pero cada una de ellas parecía cargada de fuego. La fe es una acción. No pidas poder, actúa como quien ya lo ha recibido. Esa era su enseñanza central. Creía que la fe no espera sentir, decide creer. Y ese mensaje comenzó a encender corazones en todo el mundo. Durante una campaña en Suiza, un hombre paralítico fue traído en una silla de ruedas. Smith lo miró y preguntó, ¿crees que Jesús puede sanarte ahora? El hombre, con lágrimas, respondió, sí, creo. Entonces Wigglesworth dijo, entonces, levántate y camina. En ese mismo instante, el hombre se levantó. La gente comenzó a llorar, cantar y glorificar a Dios. Y Smith, con calma, levantó las manos y declaró, no me miren a mí, todo esto es obra de Cristo. Yo solo soy un canal. Esos milagros se volvieron frecuentes, pero nunca fueron tratados como espectáculo. Rechazaba los aplausos, evitaba las cámaras y no permitía ninguna exaltación personal. Para Wigglesworth, el milagro era solo una puerta hacia la salvación. Si el cuerpo era sanado pero el alma seguía perdida, el propósito se había perdido también. Durante sus viajes, también enfrentó oposición. Algunos líderes religiosos lo llamaban exagerado o fanático, pero Smith no se intimidaba. Solía decir, prefiero estar lleno del Espíritu y ser criticado, que estar aceptado por el mundo y estar vacío de Dios. Muchos que lo escucharon predicar testificaron que la atmósfera cambiaba cuando él subía al púlpito. Algunos sentían escalofríos, otros rompían en llanto antes incluso de que comenzara a hablar. Era como si la presencia de Dios llegara antes que él. Una noche, en una iglesia de Estados Unidos, Smith comenzó el servicio con una frase que quedó grabada en la historia. Hay algo más poderoso que el aire que respiramos. Es el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Esa noche decenas fueron sanados, pero más aún, cientos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ese avivamiento se extendió a muchas ciudades. Hombres y mujeres comenzaron a ayunar, a orar y a buscar santidad con pasión renovada. Era como si el mundo entero estuviera ardiendo en fuego espiritual, un fuego que no quemaba el cuerpo, sino que purificaba el alma.
Wigglesworth decía que Dios no lo había llamado para ser famoso, sino para encender a una iglesia dormida. En sus últimas décadas, Smith se convirtió en un padre espiritual para muchos jóvenes predicadores. Los animaba a vivir en oración constante y en fe activa. Entre sus discípulos había hombres que más tarde liderarían grandes movimientos de avivamiento en todo el mundo. Tenía una frase que repetía constantemente: no ores por una vida fácil, ora por la fe suficiente para vivir la vida a la que Dios te ha llamado. Sus palabras, aunque simples, tenían el peso de quien las vivía cada día. Y donde quiera que pasaba, algo cambiaba. Una iglesia más viva, una ciudad más fervorosa, una generación más hambrienta por la presencia de Dios. En la próxima parte, conoceremos los últimos años de la vida de Smith Wigglesworth, sus días de soledad, sus visiones proféticas y las promesas que dejó para la generación que vendría después de él. El fontanero que tocó al mundo ahora se prepara para encontrarse con el Dios al que servía con todo su corazón. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un silencio diferente. Después de décadas viajando por el mundo, Smith comenzó a dedicar más tiempo a la oración. Su hogar, en Bradford, Inglaterra, se transformó en un refugio espiritual. Allí recibía pastores, misioneros y jóvenes hambrientos por la presencia de Dios. Muchos llegaban buscando consejo, pero se marchaban llenos de una unción que cambiaba sus vidas. Se dice que el ambiente en su casa estaba tan lleno de la presencia divina que algunos no podían mantenerse en pie. Cuando oraba, Wigglesworth parecía hablar directamente con el cielo. Lloraba, gemía y a veces permanecía en completo silencio. Cuando hablaba, sus palabras eran breves pero cargadas de eternidad. «Viene un avivamiento», decía con los ojos llenos de lágrimas, «y será el más grande que el mundo haya visto. El Espíritu Santo será derramado sobre todos los que tengan hambre de Dios». Estas profecías se convirtieron en el sello de sus últimos días. Smith creía que el poder de Dios no había disminuido, solo la fe de la iglesia se había debilitado. Predicaba que el mismo espíritu que obró en los apóstoles seguía dispuesto a actuar con el mismo fuego y autoridad. Durante una reunión con líderes cristianos en 1947, Smith dijo algo que muchos jamás olvidaron. Afirmó que veía dos olas espirituales acercándose al mundo. La primera estaría marcada por grandes milagros y sanidades. La segunda, aún más poderosa, sería una fusión entre la palabra y el espíritu, donde la verdad bíblica y el poder sobrenatural caminarían juntos. Cuando esas dos olas se unan, dijo Smith, veremos el mayor mover de Dios que el mundo haya presenciado. Décadas después, muchos líderes pentecostales y estudiosos creen que esa profecía comenzó a cumplirse con los avivamientos y movimientos de fe del siglo XX y XXI. Sus palabras dichas entre lágrimas parecían atravesar las generaciones. A pesar de su avanzada edad, Smith no perdió su vigor espiritual. Se levantaba antes del amanecer. Oraba durante horas y leía la Biblia con la pasión de quien la abre por primera vez. Cuando alguien le preguntaba el secreto de su fuerza, respondía con sencillez: «Solo cree en Dios. Nunca me he guiado por sentimientos, sino por la fe en su palabra». En sus últimos días muchos notaron algo diferente. Smith hablaba con frecuencia sobre el cielo. Decía que podía sentir la eternidad acercándose, pero que aún quedaban promesas por cumplirse. No temía la muerte. Para él morir simplemente era cambiar de dirección, de una casa terrenal a la presencia del Rey Eterno. El 12 de marzo de 1947, Smith Wigglesworth fue encontrado sentado en una silla a la entrada de una iglesia en Wakefield. Tenía la Biblia en su regazo y una leve sonrisa en el rostro. Su corazón había dejado de latir, pero su fe seguía viva.
La noticia se extendió rápidamente. Miles lloraron alrededor del mundo, pero pronto sus lágrimas se convirtieron en gratitud. Gratitud por un hombre sencillo, un plomero que se convirtió en canal del poder del Espíritu Santo. Partió, pero dejó un legado que atraviesa siglos: milagros, fe inquebrantable y una pasión ardiente por Jesús. Incluso después de su muerte, los testimonios siguen surgiendo. Personas afirman haber sido tocadas al leer sus sermones, al escuchar sus mensajes grabados o simplemente al orar, inspiradas por su fe. Su nombre se convirtió en sinónimo de avivamiento y valentía. Vivió lo que predicó y mostró al mundo que Dios aún obra milagros a través de quienes creen. La fe crece cuando se usa y muere cuando se guarda. Incluso después de su muerte, algo extraordinario sucedió. Los frutos de su ministerio comenzaron a brotar en lugares lejanos. Hombres y mujeres que lo escucharon predicar o que simplemente lo vieron orar por unos minutos, comenzaron a levantarse con la misma llama de fe. Misioneros fueron enviados, iglesias nacieron y movimientos enteros se inspiraron en su ejemplo. Él había partido, pero el fuego que llevaba dentro seguía extendiéndose. Era como si cada palabra, cada oración, hubiera dejado una chispa encendida en los corazones. «No me mires a mí», decía. «Mira a Cristo, y Él hará lo mismo a través de ti». Estas palabras se convirtieron en lema para generaciones enteras de predicadores, y a lo largo de las décadas muchos testificaron que fueron llamados al ministerio mientras oían hablar de Wigglesworth. Entre los impactados por su legado se encontraban nombres que marcarían profundamente la historia del cristianismo moderno. Líderes pentecostales y carismáticos mencionaban a Smith como ejemplo de autoridad espiritual y pureza de corazón. Su estilo directo, sin adornos, se convirtió en un modelo de predicación movida por el Espíritu y no por la apariencia. Los libros con sus mensajes, recopilados después de su muerte, fueron traducidos a decenas de idiomas. Títulos como La fe que mueve montañas y El poder de una vida de oración, aún hoy inspiran a millones en todo el mundo. Y aún aquellos que nunca habían oído su nombre, al abrir sus páginas sienten algo diferente. Una invitación silenciosa a una fe viva y práctica. Pero el legado de Wigglesworth no fue solo de palabras, fue también de vida. Vivió lo que predicaba, sin buscar reconocimiento, sin depender de estructuras humanas. Para él, el secreto era sencillo. Dios usa lo que está completamente rendido. Su testimonio demostró que el Espíritu Santo puede llenar a cualquiera, rico o pobre, instruido o sencillo, si el corazón está dispuesto. Esa es la esencia del avivamiento. Cuando Dios encuentra un vaso limpio y obediente, derrama su poder sin medida. Años después, historiadores y líderes cristianos comenzaron a reconocer la importancia de Smith Wigglesworth en el avance del movimiento pentecostal mundial. Había sido un puente entre la fe del siglo XIX y el fuego espiritual que encendería el siglo XX. Muchos lo llamaron el apóstol de la fe moderna, y con razón. Su vida fue una carta viva de poder y perseverancia. Lo que necesitamos hoy, decía proféticamente, no son nuevas ideas, sino corazones que ardan por Dios. Y esa frase pronunciada hace más de 80 años sigue resonando como un trueno en las iglesias, en los hogares y en los corazones de todos los que anhelan un nuevo mover de Dios. En nuestros días, predicadores, evangelistas e intercesores siguen mencionando sus historias en sermones y conferencias. Videos sobre su vida se vuelven virales en las redes y millones de personas se conmueven al escuchar sobre el plomero que resucitó muertos y encendió el mundo con fe. Pero tal vez el mayor milagro de Smith Wigglesworth no fue sanar enfermos ni expulsar demonios.
El mayor milagro fue demostrar que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a creer con todo el corazón. Así termina esta jornada, pero el fuego que comenzó en las manos callosas de un plomero sigue ardiendo hoy, en cada alma que se arrodilla, en cada boca que ora, en cada corazón que decide creer en lo imposible. Que el mismo Espíritu Santo que movió a Smith Wigglesworth encienda hoy en ti la llama de una fe viva, no solo para ver milagros, sino para vivir como un milagro cada día. Canal Oración Espíritu Santo. Si esta historia tocó tu corazón, deja que el fuego continúe y dale me gusta, comparte y lleva este mensaje más lejos, porque el mismo Dios que obró en el pasado sigue vivo y actuando hoy.